El objetivo de este video es que puedas volver a reconectar. Es que puedas volver a reconectar y sepas cómo reconectar con la parte de ti que te hace sentido, con la parte de ti que es más sabia, con la parte de ti que tiene claridad. Todos tenemos una parte dentro de nosotros que sabe exactamente por dónde ir, ¿ya? Que sabe exactamente lo que hay que hacer. Y, y porque la vida es lo que es, por los distintos desafíos, por las distintas dificultades, por los movimientos mundiales de repente, lo que sucede es que perdemos ese rumbo, perdemos esa conexión y nos vamos con toda la atención hacia afuera, con toda la atención hacia lo que se supone que tenemos que hacer y perdemos la certeza interna de lo que me dice mi voz interior, qué es lo que tengo que hacer. Cuando yo recupero esa voz interior, lo que sucede es que la vida se vuelve un espacio de paz, un espacio de calma, un espacio de certeza, un espacio de seguridad, un espacio de aventura, un espacio de descubrimiento, de asombro, de curiosidad. Muchas de estas características que solamente emergen cuando nosotros estamos en ese espacio de conexión interior. Entonces, la idea es que tú al final de este video tengas una clara noción de lo que tienes que hacer para recuperar esa conexión contigo, para recuperar esa conexión con ese lugar, para volver a centrarte en ti y para salir de quizás estados en los que te puedas encontrar, como estar completamente agotada o agotado, en que estés irritable, en que hayas perdido el sentido de lo que estás haciendo, en que estás trabajando, en que está tu vida, que estés muy ansiosa o ansioso, que te sientas colapsado o abrumado con tu experiencia en este momento, con lo que estás sintiendo. Para todas esas cosas, la conexión, el volver a conectar con uno es tremendamente importante. Y hace unos días atrás escuché esta historia preciosa de un amigo y mentor que tengo del Camino Rojo, el Cristian, que contaba esta historia de este niño que está con su abuelo. Y están en un lugar y ven un águila pasando. Y el abuelo le pregunta: hijo, ¿conoces, escuchas la voz del águila en tu corazón? Y el nieto le responde que no, abuelo, no reconozco la voz del águila en mi corazón. Y pasan los años y el joven es un adolescente y están en una ceremonia en las cabañas del sudor de los temazcales y al salir el abuelo le vuelve a preguntar porque hay un águila parada en uno de los árboles que están cercanos a donde están haciendo la ceremonia. Hijo, ¿escuchas la voz del águila en tu corazón? Y el nieto le responde: no, abuela, todavía no escucho la voz del águila en mi corazón. Años después, el abuelo ya había dejado su cuerpo y el nieto está caminando en otra ceremonia y de pronto ve un águila pasar por el cielo y escucha la voz del águila diciendo: nieto, ¿no escuchas todavía la voz del águila en tu corazón? Y el nieto responde: sí, abuelo, ahora escucho la voz del águila en mi corazón. Y el águila le responde: entonces, nieto, a partir de este momento, nunca más vas a estar perdido. Y lo que sucede con la conexión es eso. Cuando nosotros recuperamos nuestro sentido de conexión, cuando sentimos que hay una voz dentro de nosotros, que hay una presencia dentro de nosotros que está guiando nuestro camino, que nos dice por dónde ir, eh, nunca más yo me siento como que no tengo a qué recurrir. Nunca más yo siento que estoy perdido porque mi brújula está en mi propio corazón, está en mi propio interior. Y puede parecer en este punto que este es un tema totalmente como místico, espiritual o teórico o mítico y que no tiene nada que ver con la realidad práctica o con la realidad concreta. Y para eso hay que aclarar en primera instancia a qué nos referimos con conexión cuando hablamos de conexión en este espacio.
Y a lo que me estoy refiriendo es a que cuando yo estoy conectada, realmente lo que está sucediendo es que hay una serie de funciones fisiológicas que están activas, que corresponde a un estado de mi sistema nervioso, que es el que se activa cuando yo siento que estoy segura donde estoy, que estoy segura en el momento, en la circunstancia en la que me encuentro. Y eso no porque yo pensé que estoy segura, sino que porque yo sentí que estoy segura, que mi sistema nervioso, que está siempre evaluando en qué yo estoy, siente que está seguro. Ahora, ¿qué es esto de mi sistema nervioso que está vigilando y viendo esto? Te quiero mostrar aquí que hay una serie de publicaciones, que es una recopilación de publicaciones en las revistas más importantes internacionales de conocimiento científico que están tratando este tema hace alrededor de 15 a 20 años. ¿Cuál es este tema? Es la teoría polivagal y el funcionamiento del nervio vago. Entonces, cuando estamos hablando de conexión, en realidad estamos hablando de un estado de nuestro sistema nervioso, que es cuando fisiológicamente nos sentimos seguros, nos sentimos en un ambiente donde no hay un registro de amenazas y que por lo tanto se pueden activar ciertas funciones superiores o funciones que solamente se dan cuando nos sentimos seguros. ¿Cuáles son esas funciones? Que nos sentimos más tranquilos, que nos podemos relajar, que podemos estar, que nuestro cuerpo se puede empezar a reparar, que puede empezar a producir los químicos y las distintas respuestas que solamente activa en ese estado para sanar distintos aspectos, para evaluar lo que está pasando, porque es solo cuando yo entro en ese estado de seguridad, que mi cuerpo deja de estar gastando energía en evaluar si yo estoy segura o no estoy segura, de estar buscando amenazas, buscar posibles amenazas a mi seguridad, lo cual es una función elemental para que yo pueda sobrevivir, pero y para que yo pueda funcionar. Pero el problema es cuando eso empieza a activarse cuando no corresponde que se active o que suceda que yo me quede pegada en ese estado. Entonces, en los últimos años ha habido una revolución, si tú quieres, de conocimiento en el que se está integrando este nuevo paradigma, en el que integramos que todas las funciones que nos caracterizan como seres humanos, todas nuestras funciones superiores, nuestro espacio de compasión, el lugar donde yo puedo intimar con otros, conectar con otros, profundizar en la conexión conmigo mismo, con el universo, con mi creatividad, con mi inteligencia, con mi visión. Son todas funciones que se establecen cuando yo estoy en el estado de conexión, cuando yo estoy en ese espacio de conexión segura. Y lo que básicamente quiere decir eso es que nosotros estamos cableados para la conexión desde nuestra configuración más elemental, que es nuestra biología. Y esto tiene una dimensión física, por lo tanto, corporal, que es tremendamente importante, que es la base para que yo pueda hacer ese salto interior de conexión que me provee la conexión. Y tiene las otras dimensiones que son la emocional, la mental, la energética, que dialogan con eso. Ahora, esto ha ido afectando todas las áreas del funcionamiento humano, desde los espacios de tratamiento de fisioterapia, como tratamiento del dolor, porque sabiendo que yo solamente cuando me logro relajar, cuando yo logro entrar en este estado, es que mi cuerpo puede empezar a producir esa medicina que necesitamos, hasta la manera en la que se organizan las empresas, las distintas organizaciones, la manera en que concebimos nuestra forma de relacionarnos. Nos relacionamos desde un espacio donde yo me insegurizo, donde yo insegurizo al otro, donde yo le quito el piso, o me relaciono desde un espacio desde donde yo puedo inspirar, proteger, incentivar
desafiar al otro desde un espacio de seguridad, ¿ya? Muchas personas le tienen susto al tema de la seguridad porque creen que eso implica estancarse, que implica quedarse en un solo lugar y no hacer un salto que es el que asocian con el estrés, con la competencia, con la inseguridad, con la necesidad precarizante, ¿ya? Y lo que plantea esta nueva visión es decir que nosotros en realidad eh, prosperamos, prosperamos significativamente cuando logramos desde un espacio seguro desafiarnos y ir hacia un mayor desarrollo y no simplemente como entrar en un espacio de comodidad o seguridad artificial, podríamos decir, una seguridad o comodidad externa, sin desarrollar las cualidades internas que nos permiten a nosotros enfrentar todo tipo de situaciones. Un verdadero eh, sanación de nuestro sistema implica no que nosotros controlemos y acomodemos todo a nuestro alrededor para que se ajuste a mis necesidades, sino que yo logre desarrollar las habilidades internas que me permitan enfrentar cualquier situación. Ese es el gran cambio de paradigma. Y eso se basa primero en un trabajo corporal, en un trabajo con mi sistema nervioso y específicamente con el nervio vago. Entonces, ¿para quién es esto? ¿A quién le sirve esto? Básicamente a todo el mundo, pero especialmente a las personas que quieren desarrollar este sentido de conexión, a todas las personas que quieren desarrollar su sentido de autoconocimiento, a las personas que han perdido el sentido, a las personas que se sienten confundidas, a las personas que están viviendo en un estado de reactividad permanente, que sienten que no pueden tomarse las cosas con calma, con una cierta distancia, que no pueden sino reaccionar, ¿ya? Que como que el condicionamiento les supera. A las personas que están viviendo ansiedad, a las personas que están viviendo irritabilidad, a las personas que se sienten sobrepasadas, a las personas que no tienen energía o que no están pudiendo descansar bien. ¿Por qué? Porque todos esos elementos están relacionados con cómo está tu sistema nervioso, cómo está tu corporalidad, cómo está tu energía, cómo están tus emociones, cómo están tus pensamientos y cómo está la relación entre todos esos elementos. Entonces, si tú estás en ese grupo de personas y esta es como una vía que te hace sentido, que te llega, entonces ve el video hasta el final para que sepas qué es lo que hay que hacer, ¿ya? Esto es tan importante que obviamente una vez que yo descubrí este conocimiento, me puse a enseñarlo en distintas instancias, tanto en cursos, con los distintos cursos que yo realizo, como a mis consultantes en consulta, porque entendiendo que esto es tan importante y tiene un impacto tan profundo en estas distintas dimensiones, es esencial poder integrar este conocimiento para el bienestar de las personas, para el trabajo terapéutico. Y lo que sucede es que además es un conocimiento que no solamente aborda nuestra salud desde un punto de vista físico, mecánico, sino que también finalmente hace un puente con nuestra llamada interna, con nuestra llamada de sentido, con nuestro sentido de la conexión es importante. Es necesario que yo conecte no solamente con la gente alrededor, con mi gente, con mi familia, con mis cercanos, sino que establezca la conexión y qué significa eso para la manera en la que yo me relaciono con la vida, con la naturaleza, con los animales, con los otros seres que existen, conmigo, en cada ámbito de la vida, con lo que quiero hacer, con mi lugar en el mundo, con un montón de cosas. Entonces, es un espacio de desarrollo personal que es tremendamente importante y rico para nosotros. Entonces, es muy bonito porque cuando empezamos a aplicar
formas y técnicas y herramientas que se han ido descubriendo por una parte, pero también utilizando aquellas herramientas que conocemos hace miles de años, como por ejemplo lo que nos da el yoga, la meditación, que es el otro gran pilar de esto que estamos viendo en esta clase. eh, surge naturalmente la experiencia de la conexión. Y si alguna vez has practicado meditación, si alguna vez has practicado yoga, si alguna vez has tenido algún momento en el que se produce en ti espontáneamente la conexión, como que sabes que eso es una cosa que es bien inolvidable, ¿no? Los momentos de conexión en la vida son esos momentos que marcan hitos, ¿ya? Y se nos olvida que eso es lo que pasa. El arte de empezar a producir eso a voluntad, empezar a saber qué cosas ayudan para que nosotros podamos como profundizar en esos estados, ayudarnos a que eso se convierta una inercia natural, que vayamos hacia ese tipo de acciones, actividades y que desarrollemos como una atención eh, que nos permita, como nos señalice, por decirlo así, cuando estamos yendo en la dirección adecuada para mantener esa sensación de conexión, es algo que nos transforma completamente, que cambia la vida. Y, y cuando empezamos a introducir estas herramientas y cuando yo empecé a también dirigir algunos talleres con Sat Ganesha, el director de yoga allí, em, probando algunas de estas cosas, con él enseñamos en cursos dirigidos a profesores de Kundalini Yoga y en otras instancias similares. Lo que empezó a pasar es que la gente da testimonios como estos que te quiero compartir. Por ejemplo, aquí esta persona que dijo la magia de soltar el control, ¿no? El tema de soltar el control y abrirme a la experiencia, dejar que mi cuerpo sacudiera el miedo y vibrara al compás de la música y la vibración. Fue una experiencia excepcional, única y que sin dudas volveré a vivir. A los días siguientes mi cuerpo seguía conectando, hasta mis sueños se hicieron más lúcidos. Gracias por la experiencia. Lo que queremos es producir cada vez más experiencias así para que desde ese estado funcionemos. Hubo otra persona que compartía esto de que fue una experiencia intensa, muy positiva y la recomiendo de todas maneras. En lo personal significó un espacio muy necesario. Hubo otra persona que dijo, la experiencia fue gratísima, logré conectar con la sensación de miedo y tomar conciencia que se puede trabajar esa sensación dejando que el cuerpo suelte las memorias retenidas. Y aquí hay un elemento muy importante en términos terapéuticos. Cuando nosotros desde el espacio de conexión tomamos, como que hacemos el vínculo con las cosas que nos desafían, los temas que son difíciles para nosotros, los temas que han significado dolor, los espacios conflictivos, los espacios que nos da susto entrar, cuando los abordamos desde un estado de conexión, eso es mucho más fácil, nos permite justamente poder sentirnos seguros lo suficiente para poder enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Entonces, otro factor que es tremendamente importante para nuestra sanación. Y aquí otro testimonio que dice, vivir la experiencia del taller fue única. Sin expectativas previas me encontré con un espacio lleno de movimiento y vibración que impactaron en forma sutil pero profunda en mi estado de ánimo. Para entenderlo hay que vivir la experiencia. Y eso también nos remite a algo que es la importancia de que esto no es una cosa teórica, ¿ya? Hay un elemento teórico en el proceso, pero otro elemento que es fundamental es, y es lo que realmente produce el cambio, es cuando yo empiezo a tener experiencias, empiezo a practicar, empiezo a integrar, empiezo a vivir el cambio de estado.
Y lo que me empieza a pasar cuando yo empiezo a cambiar mi estado es lo que radicalmente significa que yo puedo no solamente saber que hay cosas que hago que me llevan a un espacio de bienestar, sino que es algo que yo puedo propiciar a voluntad, que no es algo que sucede espontáneamente solamente, sino que es algo que yo puedo poner atención y ir hacia ese espacio. Entonces, me gustaría compartirte cómo fue que yo llegué a este conocimiento. Cuando fue la pandemia, a mí me tocó pasar por un periodo súper difícil personal. Venía arrastrando un proceso como interno, como muy complicado, una crisis más o menos importante, que no estaba dándome cuenta que estaba en eso. ¿Ya? No sabía no sabía que estaba con el vaso casi lleno. Y cuando llegó la pandemia, justo tuve una ruptura amorosa, una relación que no funcionó, y eso fue la guinda de la torta para mí. ¿Ya? Eso me hizo finalmente como rebalsar el vaso y entrar en lo que cuando revisamos el tema del trauma se conoce como cuando todos tenemos un umbral de tolerancia, todos tenemos un margen de experiencias que podemos integrar. Pero a veces sucede que si se acumulan muchas experiencias o si tenemos una experiencia demasiado fuerte, una puntualmente, pero pueden ser ambas cosas, y que se sale completamente de lo que mi sistema puede tolerar. Entonces tú entras como en la zona de colapso, es como que se activan todos los sistemas que, que, que te apagas, que te disocias, que en el fondo lo que necesita nuestro sistema para poder sobrevivir. Pero a veces no podemos volver, ¿ya? No podemos volver de esa crisis. Yo no es que haya tenido una experiencia como de shock puntual, pero sí fue una acumulación de cosas y ese último evento, esa última relación me tiró a pique y, y perdí muchísimo mi autoestima. Entré en un estado personal en que me sentía un nivel de sensibilidad feroz, sumado más a la pandemia, que significó un año de casi no ver a nadie. Veía solamente a mi mamá una vez a la semana, entonces no tenía contacto físico con nadie, no tenía interacción con nadie. Y si bien para muchas personas eso hubiera sido una bendición, y para mí también en ciertos sentidos, o sea, yo tengo una tendencia bastante ermitaña en muchos sentidos, pero la combinación de las cosas y el que fuera obligatorio y todo lo que significó la pandemia, eh, me hicieron ir a un hoyo, ¿ya? Y fue un periodo que a mí me gusta decir que fue muy difícil por una parte, pero por otra parte fue muy rico, fue muy nutritivo a nivel de trabajo, fue un periodo donde yo descubrí y desarrollé herramientas terapéuticas muy importantes para mi trabajo actual. Entonces es un espacio que yo como que agradezco mucho que se haya producido finalmente, pero que fue muy difícil. Y la sensación principal que yo tenía en ese minuto era de que no podía entender qué era lo que me pasaba. Y yo seguía meditando, seguía practicando yoga, seguía con todas las herramientas que tengo como profesora de yoga, como instructora de meditación, como practicante de estas herramientas hace muchos años y como terapeuta. Y no podía ajustar, no podía entender que me sintiera tan desbalanceada, tan desencajada de lo que estaba experimentando y por qué me afectaba tanto, ¿ya? Entonces, esa dificultad me llevó a buscar desesperadamente soluciones, respuestas. Y ahí fue que encontré la terapia, o sea, la teoría polivagal, que finalmente fue como un momento en el que me di cuenta de que lo que estaba experimentando era los síntomas del estrés postraumático. No porque hubiera tenido un estrés específico, sino que porque cuando nuestro sistema nervioso se desregula, yo empiezo a tener esos síntomas.
empiezo a tener el síntoma de que toda experiencia me abruma, de estar fóbica socialmente, estar con mucho susto, con mucha inseguridad, al borde del llanto constantemente, empezando a dormir mal, que las personas que me conocen, yo históricamente soy muy buena para dormir y me estaba costando dormir, me despertaba en la noche, o sea, estaba teniendo una serie de sintomatologías que fue como en un minuto, fue como, oh, esto es lo que me está pasando. Y también pensando que yo sentía que no veía la relación directa con todas las cosas que me estaban pasando con ese nivel de afectación. Entonces, muy lentamente yo fui entendiendo y la teoría polivagal me lo explicó y todo el proceso del trauma me lo explicó correctamente. Porque hay muchas veces en que nosotros tenemos experiencias actuales que no son tan fuertes, pero que nos remiten a experiencias de otros momentos de nuestra vida que sí son más fuertes. Y para muchas personas el periodo de la pandemia, tal como me pasó a mí, fue un periodo donde se reactivaron traumas históricos o dolores históricos o experiencias históricas muy complicadas de manejar. Y en ese contexto, no pudiendo regularnos como normalmente nos regulamos, que es relacionándonos con otra persona, viendo a otras personas, saliendo, divirtiéndonos, teniendo libertad para ir fuera de Santiago, no sé, lo que fuera que cada uno encuentre como manera de transitar la dificultad. Eso hizo que muchísima gente entrara en una crisis personal un poco parecida como lo que me pasó a mí. Y es tan así que la OMS como que declaró una segunda pandemia derivado de las experiencias y del trauma de la primera pandemia. El susto constante, el estrés constante, el miedo constante, etcétera. Entonces, una vez que yo descubrí esto, lo empecé a incorporar y empecé a hacer un trabajo muy lento, muy paulatino con estas herramientas. Y lo empecé a enseñar y lo empecé a llevar a la consulta porque sabía que era un elemento crucial para ayudar a las personas con las que trabajo a no solamente salir del hoyo, sino que empezar a conectar. Y la relación entre la conexión personal y salir de la depresión y salir de la crisis se empezó a hacer cada vez más importante, más significativo. Entonces, lo que descubrí como elemento fundamental de los pasos que tenemos que hacer cuando estamos observando síntomas de desregulación es uno, trabajar con el sistema nervioso. Trabajar con mi sistema nervioso significa que yo aprenda qué tengo que hacer, qué está pasando con mi sistema nervioso, entienda cuáles son los síntomas, cuáles son las características, y esto cae mucho de cajón. Si tú te estás sintiendo con todos esos signos, no es normal que nosotros estemos todo el tiempo estresados, ansiosos, irritables, eh, inseguros, desconectados, sin energía. Ninguna de esas características son síntomas de salud. Entonces, trabajar primero con el sistema nervioso, saber que esos síntomas que yo estoy presentando son producto de una desregulación y empezar a tomar atención a esos síntomas, ¿ya? Y ahí un elemento que es crucial es desarrollar la interocepción, es desarrollar mi capacidad de generar un diccionario, por decirlo así, de cómo yo opero, ¿ya? De cómo se expresa en mí el estado seguro, el estado de conexión, el estado de fluidez, el estado de estoy bien, y el estado de también como bien en todos sentidos, bien con mis relaciones, bien con mi trabajo, bien conmigo misma, bien con el entorno, con todo. Eh, y qué cosas me hacen salir de ese estado de bienestar, de equilibrio, de calma, de paz, de felicidad incluso. ¿Y qué cosas me llevan a ese estado? ¿Sí? De eso se trata, es saber distinguir cuáles son las señales que mi cuerpo me está enviando todo el tiempo, que mis emociones me están mandando todo el tiempo, que mi mente me está mandando de todo el tiempo para identificar qué me sirve, ¿ya? Qué me sirve y qué no me sirve, ¿ya?
3 es aplicar ejercicios, técnicas, actividades que ayudan a mi sistema a regularse, ¿ya? Si yo uso esas herramientas y yo soy sistemática con eso, yo voy a estar, yo, o sea, gran parte del trabajo va a estar hecho. Ahora, muchas veces lo que pasa es que cuando estamos muy desregulados nos cuesta mucho hacer eso. Necesitamos apoyo y necesitamos terapia y necesitamos algún otro tipo de soporte. Pero cuando podemos hacerlo, tenemos que buscar la manera de hacerlo por nuestra cuenta. Y todas las cosas que nos sirven, así como en términos generales, son cosas que sabemos que nos hacen bien. Como por ejemplo hacer ejercicio, bailar, hacer yoga, cantar, aprender técnicas de respiración, crear, estar con amigos, ir a la naturaleza, hacer terapia, hacernos masajes, darnos espacios de disfrutar con las personas que queremos, hacer música. Todas esas cosas son cosas que ayudan a nuestro sistema a regularse, ¿ya? Y evidentemente tratar de evitar y darnos cuenta cuáles son las cosas que nos llevan a espacios de inseguridad que nos hacen entrar en crisis, si es que podemos hacerlo. Y si no, pedir ayuda, ¿sí? Pedir ayuda. Y finalmente profundizar en esto con conciencia. Ahora, obviamente también existen técnicas más específicas, técnicas que van directo a trabajar el nervio vago, por ejemplo. Y muchas de esas las puedes encontrar, por ejemplo, en mi Instagram. Yo he subido varias cosas que son, que ayudan, ejercicios que ayudan a equilibrar el nervio vago. O la rutina del nervio vago, que quizás es la manera en la que llegaste a esta página. Todas esas cosas sirven para que tú ayudes a producir esa regulación. Entonces, tienes esos 3 pasos y el cuarto paso es profundizar, ¿ya? Es ir más profundo, es ya que vas generando una rutina, actividades que ayudan a eso, es ir profundizando en eso. Si haces esto, lo natural es que construyas un fortalecimiento, una flexibilidad, una tonificación que espíe para que se profundice tu conexión contigo, ¿ya? ¿Cuál es el método que yo ocupo? ¿Y qué es el método que te estoy presentando aquí? Que es el arte de reconectar. Bueno, el primer paso que ocupamos en el curso es justamente enseñarte a cómo funciona el sistema nervioso, enseñarte cuáles son los principales paradigmas que nos mantienen en el estrés, que nos mantienen en la desconexión, que nos mantienen en la distracción, para que tú tengas toda la base de conocimiento que necesitas para saber exactamente dónde estás y por qué te está pasando lo que te está pasando, ¿ya? Y para poder así saber exactamente qué cosas necesitas hacer para salir del estado en el que estás. Luego, en el paso 2, lo que hacemos es conocer todas las herramientas que sirven para hackear el nervio vago, para ir a lo más eficiente y eficaz para ir modificando tu estado y entrar en un espacio de conexión lo más profunda posible. Y eso combinando el conocimiento de la teoría polivagal con el conocimiento que establece el yoga y la meditación. En el paso 3 lo que hacemos es ese proceso de neurocepción y mapeo, en el que te enseño a cómo tú puedes hacer ese mapa de cómo funciona tu sistema de señalética, por decirlo así. Es como que tú aprendas a reconocer cuáles son los signos que a ti te hablan de que estás regulada, de que no estás regulada, de qué te sirve, de qué no te sirve, hay que poner atención, cómo aclararlo para ti, cómo organizarlo, cómo estructurarlo de manera que sea fácil para ti integrar este conocimiento. Y luego en el paso 4 vamos usando ese mapeo para ajustar un plan a tu medida. Un trabajo de autoconocimiento y de modificación de tu estado a tu medida, con lo que tú necesitas, ya que es lo otro que es fundamental. En el paso 5 lo que hacemos es bajarlo a tu cotidianidad, es cómo integrar estos conocimientos de manera que no
se- no como que se coman tu vida, por decirlo así, ¿ya? Siempre uno modifica aspectos de cómo uno está viviendo cuando quiere sanar, pero el tema se trata de que tú puedas sentir que ese proceso es orgánico, que vas incorporando estos conocimientos en la medida en que te van haciendo sentido y en la medida en que vas sintiendo cómo te hacen bien y los vas necesitando. Entonces, eso tiene mucho que ver con la necesidad de aterrizarlo en nuestro espacio y en nuestro tiempo, adecuándolo a como yo lo necesito. Hay personas que tienen mucho tiempo, hay personas que tienen menos tiempo y así. Y en el paso 6, que es el último paso, lo que hacemos es ver cómo profundizar, cómo ir expandiendo este lugar de conexión, este lugar de calma, este lugar de felicidad, este lugar de sentido, ¿ya? Y cómo seguir adelante más allá del proceso en el que estás aprendiendo cómo hacerlo, más allá del curso mismo. Además de eso, para mí es muy importante que se produzca el proceso, que tú vivas la experiencia, que tú puedas adquirir ese conocimiento. Entonces, en el curso está pensado un acompañamiento bimensual en el que vamos revisando casos de ustedes, de ti, para ayudar a que todos podamos incorporar estos conocimientos bien y podamos adecuar con los casos específicos, con las situaciones que cada uno está viviendo, de las personas que están tomando el curso, y así podamos ir modificando, arreglando, ajustando en función de lo que tú necesitas. El arte de reconectar es eso, es esta estructura que está pensada para que tú puedas tener ese proceso de reconexión en el que están aplicadas estas claridades que necesitas tener para poder hacer ese proceso de reconexión. Eso lo puedes hacer obviamente por tu cuenta, con estos pasos que te acabo de decir. Está la rutina del nervio vago, están las otras herramientas que yo comparto públicamente, pero si tú quisieras hacer este proceso acompañada, acompañado, bueno, lo puedes hacer a través del arte de reconectar. Y te quiero decir que el momento cuando se produce el salto, cuando aparece esa parte de mí que defiende mi bienestar, mi integridad, es como esas cosas que marcan un antes y un después. Yo, durante el periodo de crisis, hubieron unos 2 o 3 momentos así, en el que yo estaba continuamente trabajando conmigo, ¿ya? Estaba continuamente buscando, por lo tanto, estaba abriendo espacios para que eso se produjera. Pero me acuerdo un momento muy particular en el que yo estaba en este viaje así como de negatividad, en el que sentía que no valía nada, me sentía la nada misma. Y siempre que me acuerdo así lo siento la pena de ese espacio. Y, y me acuerdo que me estaba diciendo todas estas cosas de que no tengo nada que aportar, no sirvo, no valgo, no soy nada, funcionando desde ese espacio. Y de pronto pasó algo que fue que como que emergió otra voz en mí, em, que dijo, yo no creo que nadie no valga nada, ni siquiera el peor de los seres humanos, ni siquiera el que ha hecho las peores cosas siento que valga nada. Eso es lo que creo yo. ¿Quién está diciendo aquí, en esta casa interna mía, que tú no vales nada? ¿Quién dice eso? ¿Ya? Y esa voz que estaba diciendo todas estas cosas, que me llevaba diciendo estas cosas un tiempo largo ya, eh, y que además esas voces, como que esas posiciones internas que uno tiene, como que se van ocupando espacio, se van poniendo como cada vez, si uno les da espacio, como que van creciendo. Entonces, cuando esa otra voz salió y dijo eso, que es un valor mío, un valor de que todos valemos, todos los seres humanos valemos, esa voz se quedó callada, porque no había manera de defender ese discurso. Y fue un momento
precioso que yo creo que no se me va a olvidar nunca, ¿ya? Porque fue un hito que marcó un par, o sea, un parar completamente a una parte de mí que estaba siendo totalmente autodestructiva y negativa. Entonces, cuando nosotros abrimos espacio y empezamos a generar el espacio para que emerja eh, eso que está en el corazón de todos nosotros, ¿ya? No importa quién tú seas, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas hecho. Todos tenemos un espacio de redención, un espacio de posibilidad de conectar con aquello que es nuestra esencia. Y hacer ese camino es quizás lo más importante, lo más significativo que podemos hacer. Ya sea lo hagas por tu cuenta, lo hagas en retiros, lo hagas en una clase de yoga, lo hagas bailando, lo hagas con tu pareja, lo hagas con tu familia, lo hagas donde sea, pero lo hagas y lo hagas de manera intencional, ¿ya? Eso es otro elemento fundamental, que intenciones el valor de la reconexión. Intenciones, lo pongas como un valor en tu vida, el reconectar contigo, ¿ya? Entonces, si quieres hacerlo conmigo, el arte de reconectar, puedes ingresar acá más abajo, está la manera de ingresar al curso. Y me gustaría contestar algunas preguntas frecuentes sobre el proceso. ¿Ya? Una es que tiene que ver con, ¿para quién es esto? Bueno, es para todas las personas que estén, como decíamos antes, con síntomas de ansiedad, de irritabilidad, que estén muy reactivos, em, que se sientan aislados, desconectados de su propósito, de su sentido de vida, de su trabajo, de sus relaciones. Todo lo que implique un desajuste en tu sistema nervioso, que lo estés concibiendo así. Para todas las personas que quieren conectar consigo misma, para todas las personas que quieren tener estos conocimientos, que quieran saber de esto, ¿ya? Este curso es para estas personas. ¿Cuánto dura el curso? El curso está pensado para ser entregado en un lapso de 6 semanas, pero tú, si necesitas más tiempo, lo puedes hacer a tu ritmo por todo el tiempo que el curso esté a tu disposición. Que no tengo muy claro si va a ser entre 1 o 3 años, ¿ya? Eso va a estar colocado en alguna parte, pero en el fondo va a ser un tiempo suficiente para que tú puedas desarrollar el curso, ¿ya? Tiene que ser un tiempo acotado porque muchas veces pasa que si es un contenido de por vida, si lo tienes de por vida, a muchas personas no lo hacen, ¿ya? Como que lo empiezan a dilatar, lo voy a hacer después, lo voy a hacer después y después se va. Entonces, cuando tenemos un lapso de tiempo, que sea un tiempo bastante extenso como es un año, lo que sucede es que como que llega un minuto en que uno empieza a decir como se me está yendo el año, se me está yendo el año y uno lo hace, ¿ya? Llega un minuto en que uno lo hace, aunque sea la última semana, aunque sean las últimas 6 semanas del año, ¿ya? Puedes pagar el curso en cuotas, puedes pagarlo con tarjeta, con Sencillito en Chile y creo que están habilitadas otras funciones de pago para de los distintos países según lo que ofrece Hotmart, que es la plataforma donde está el curso. Entonces, con eso te quiero invitar a que te sumes al curso si es que es algo que te hace sentido, si es que sientes algo que es algo que te gustaría aprender ahora y que nos veamos adentro. Nos vemos.